the simple gospel El evangelio simple is what the Sencillo. apostles spread to the nations. es lo que los apóstoles llevaron a las naciones. Okay? It was beginning with the one true God. Entonces comenzó con el único Dios verdadero, The image of a one true God who loves. esa imagen de ese Dios verdadero que ama. Okay? There is no system of doctrine No hay ningún sistema de doctrina, that doctrinal, emphasizes the quality or attribute of divine love. que, que muestra tan claramente ese del amor divino. If you read deeply into their statements of faith or what they believe, Si nosotros leemos a profundidad lo que ellos declaraban que era su fe o lo que sus creencias, it's about obligation, se trataba de obligación, service, servicio, worship, adoración, but it is not about God's love pero no se trataba del amor de Dios expressed in history. expresado en la historia. Okay? He is like the gods of the world, Él era como un Dios de uno más del mundo, demanding, demandando, commanding, mandando, and judging. decretando y And juzgando. the guilt man has in his own being of guilt, Y en su ser el hombre carga con una culpabilidad, of bearing that burden of pleasing or being approved of God. y ese deseo de que ay, que sea ser aprobado por Dios, que Dios lo mire con agrado. Okay, Jesus began with, you are already judged. Entonces Cristo empezó con ustedes ya han sido juzgados. You're not going to be judged. Ya no es que van a ser juzgados, You're already under judgment. ya están bajo el juicio. I have come to rescue you from that judgment. Yo he venido a ustedes a salvarlos del juicio. Other systems say you have to do something Otros sistemas dicen ustedes tienen que hacer cosas to escape judgment. para escapar el juicio. It's upside down, Está you see. Because Al there revés. is no favor or love or care from the gods. porque no hay amor, no hay cuidado de parte de los dioses. And those gods could be of any type. Y esos dioses pudiesen ser cualquier dios que se Okay, it imaginen. could be a human person. Puede ser una persona humana We call it a cult. o puede ser un culto, Yeah. secta. You're following an image, a perfect image Entonces, of a human being Estás siguiendo esta imagen de esa persona ideal that demands worship que demanda la adoración and obedience. y obediencia. Okay, and so God is, they don't know God. Entonces no Of the conocen a scriptures. Dios, el No. Dios de las Escrituras. The thing is, we're going to be used by our own ignorance. Entonces Dios nos va a usar aún en nuestra propia ignorancia. That's why God established His word Por eso Dios estableció su palabra to keep us knowing the truth, para mantenernos conscientes de la verdad, not being ignorant. para que no seamos ignorantes. In the beginning, the gospel En el comienzo del Evangelio, was of this statement here, the Apostles' Creed. entonces eso se resumía en el credo de los apóstoles. From beginning to end, that is the complete gospel, Del principio al fin, ese es el Evangelio completo. okay? That God came again to give a Savior. Que Dios vino a darnos un Salvador. Okay, you can't save yourself. Que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. There are no steps to heaven. No hay tantos pasos para ir al cielo. Although yesterday I thought I was going to heaven. Aunque ayer pensé que sí We iba a ir were al cielo. climbing this mountain. Estaba I thought, trepando una montaña y anyway, lots of curves. muchas curvas. Oh, I have to walk this curve to get to heaven, Ay, right? dije, me va a tocar caminar just este imagine. camino para I llegar al think you cielo. know Huron, way up there. ¿Ustedes conocen Yeah. cómo Herón? Do you Girón. know that going up is slower than going down? Ustedes saben que subir es más lento que bajar And God says you're going down y el Dios dice vas bajando fast. rápido. The world is going down fast. El mundo está descendiendo Okay. rápido. So that image of man's condition Entonces esa imagen de la condición de los hombres is not something we can deliver us from. no es okay? algo que nosotros nos It's podemos clear. salir solos de esto. Our hope,
Toda nuestra our esperanza, dependence nuestra dependencia is on the love of God. está en el amor de Cristo. If there's no love from God, we have no hope. Si no hay amor de Dios, entonces no hay esperanza. Okay, that's the first 300 years. Entonces esos fueron los primeros 300 Okay. años. This is what brought them great persecution Y esto les trajo gran persecución, to the point of complete disaster and death. hasta el punto de completo de desastre y muerte. But this held them Pero esto los mantuvo firmes, because it was not only the truth, porque no solo era la verdad, but with that truth came help. pero con esa verdad venía un auxiliar, una And ayuda. that is the Holy Y ese es el Spirit. The Espíritu power Santo, of Christ el poder de Cristo, coming down into que history. descendió y llegó a la historia. Now, Paul said Ahora Pablo dijo to the believers in the church, a los creyentes en la iglesia, be alert, be aware, ten alerta, be conscious, don't be naive. no sean necios, no sean, That the world Sean will alerta. love you. no piensen que Accept el mundo los you. va a amar, los va a If aceptar. they despise and hated me, Si odiaron a Dios, a they will Jesús, hate you as well. y a mí también los van a odiar a ustedes. Okay, and that is a caution, Entonces esa es como una it's a advertencia temptation, y es una okay, tentación to be accepted, para ser to aceptado, be included, para ser incluido, not to be ostracized. no para ser aislado. Okay, but this is our human nature, Y esta es nuestra naturaleza not to be humana. hated. No queremos que nos odien. It's uncomfortable Es and incómodo divides. y divide. I would say it not divide so much as separates. No diría que divide, pero separa. You're not divided. Ustedes no están Your divididos. heart is not Su divided. corazón no está dividido. You're holy, Ustedes son all right, santos, following Christ. siguiendo a Cristo. So division is when you're cut into pieces. La división es cuando estás partido en pedazos. We don't cut into divisions or parts. Entonces no estamos cortados en divisiones ni en partes. We are tempted to be Y divided. puede ser que nosotros tengamos la tentación de estar Have divididos, one part of ourselves de que una parte de nosotros for Christ sea para Cristo and the other part y esta otra parte for the world. para el mundo. Okay, and that's separate. I mean, that's not the idea of separation. Y esa no es la idea de separación. It's like Abraham, Es como Abraham, come out sal from them. de ahí. You're not the cause of any division. Tú no eres la causa de Okay. ninguna You're división. not harming anyone Tú no by estás hiriendo a separating. nadie separándote. Okay, and they believe you are cutting away from the group. Y ellos piensan, Okay. tú estás dividiendo el grupo. Okay, you're cutting us in pieces, in individual. Nos estás dividiendo en Separate. pedacitos. Okay, but that's not the idea of separation. Pero eso no es la idea de separación. When they think of a Cuando group, ellos piensan en un grupo, a collection of people, una colección de personas, then you're just a part. ustedes son That's the solo idea. una parte, esa es, So if esa you es la idea. go away from Así that, que tú te separas de ese grupo, the group is incomplete. entonces ahora al grupo le falta Right. una partecita. You weaken the group. Entonces debilitas al grupo. The group has not to be divided or split. El grupo no debe ser dividido ni That's the idea of collective versus individual. porque esa es la idea de lo Okay, colectivo. you're whole and complete in Christ. Pero todos somos enteros y completos en You're Cristo. not causing any Y nosotros weakness in the group. no causamos debilidades en un You grupo. probably strengthen it by not being a part of it. Y de pronto ustedes, si se salen de algún grupo, están fortaleciendo ese otro grupo. So it's not division, it's separation. Porque no es división, sino es separación. So the subtlety of the enemy. Entonces la sutileza del enemigo, The enemy ultimately is Satan. el enemigo sabemos que es Satanás, He hates. él odia. He hates and is God. Él odia a He's Dios. the enemy of God. Él es el enemigo de Dios. And so what his actions Y sus first acciones, primordialmente, was confrontation, era confrontación, okay, threats, amenazar, actions, death, if you will, muerte. okay. And when we get into the years after all the persecutions, Y cuando llegamos a los años después de la persecución, there's another approach hay otra to manera opposition, para oponerse and it's called infiltration y se llamaba la infiltración, and corruption coming corrupción, inside, que not entrara outside. adentro de la Okay. iglesia, no afuera.
And this is subtle, just Entonces like esto es algo the sutil, serpent. como Okay? la serpiente funciona It's ahora. gradually, it comes as a friend, Gradualmente entra por las Okay. puertas como un amigo, large or small, sea un amigo pequeño o Okay. grande. but the enemy comes inside the tent Pero el enemigo entonces se viene bajo Okay. la and techo, becomes one of us. y se convierte in a uno de sense. nosotros en un sentido. And so when we get the Constantine system, Entonces cuando llegamos al sistema de Constantino, again, the ignorance of la believers ignorancia de los líderes, is not aware. no nos damos Okay. cuenta de la ignorancia de los There líderes. is a naivete. Entonces hay gente muy... This is a first attempt at undermining, subverting the gospel. Entonces esta es la primera manera que él trata de quitarle el poder al We evangelio. have to always, again, as Paul said, be alert, be aware. Y como Pablo dijo, tenemos que siempre estar con los ojos It abiertos, could be in our own hearts. porque puede ser aún en nuestros propios Okay, corazones there are pretenders, que right? hay falsedades que entran. Okay. And this is something we have been not aware of O impostores. Okay. Entonces esto es algo que no nos damos cuenta in every area of history. en toda la área de la historia. So rather than, again, brutal confrontation, Entonces en vez de tener una confrontación I brutal, call it coming inside and destroying from inside. entonces ¿qué quiere hacer el enemigo? Entrar sutilmente y destruir desde adentro. So when we get to Constantine, Y cuando llegamos aquí a Constantino, he joins in él entonces se une as a friend of the gospel, como un amigo del evangelio. okay? And we rewrite the creed. Y volvemos a escribir todo de nuevo del Now, credo. he's a friend and an enemy at Ahora the es same un time. amigo y es un enemigo. I don't think he's aware. No creo que él se da You cuenta. don't have to be aware. De pronto no tenemos que darnos It's cuenta just you're going to do good. porque estás pensando, voy a hacer algo bueno. And he's not aware, I believe, because Satan always hides. Y él tampoco estaba como entendiendo lo que estaba He's going haciendo. to gain authority and power. Y el enemigo siempre se esconde tratando de adquirir And at poder. the same time, he's going to stop persecution. Entonces a este tiempo él va a parar la Okay. persecución. It's a win-win situation. Entonces right? parece que a todos los lados estamos Okay? You get ganando. what you want, I get what I want. Ustedes tienen lo que quieren y yo obtengo Now, lo que that's quiero. what convinces him. But Entonces- he's deceived too. Eso es lo que lo convence a él. Él también está engañado. Do you understand that method of attack? ¿Entienden ese método Okay. de ataque? Sometimes they're not aware of A how they're veces being used. las mismas personas no entienden cómo están siendo usadas por el You enemigo. ever heard the word good intentions? Ustedes han escuchado las palabras Good buenas intentions. I'm going to intenciones. help the poor. Voy a ayudar a los Give pobres. everybody, Voy a darles a todos there'll be peace. para que todos tengan paz. Okay? And so that's false, that's a wrong thinking. Entonces ese es el Okay. pensamiento incorrecto. That's worldly thinking. Ese es los But pensamientos del again, mundo. notice again in this creed, Pero miren de nuevo en este credo. the word we. Nosotros. It's not I believe. Entonces aquí cambia de yo It's creo. collective. ahora Everyone es is going to believe the creemos. same thing. Todos aquí vamos a creer lo mismo. Why does it not sound good to the Christian? ¿Por qué les suena esto bonito a los cristianos? We're going to Christianize the non-believer. Vamos a cristianizar a los que no creen. Okay, we're going to be a legal religion. Vamos now, a hacer una religión legal okay, and we won't be again persecuted y no nos anymore. van a perseguir ya en All Roma. the truths are there. Todas las verdades están ahí. Now, the positive instrument that we see in Constantine, Entonces el instrumento positivo que vemos en he Constantino protected the true gospel. es que él protegió el evangelio verdadero. That is, again, it was no longer illegal, Entonces ahora ya no era ilegal, but he chose with the bishops, pero él escogió con los obispos okay, the true gospel, el evangelio correcto. as opposed to a corrupt version of Jesus. Y qué bueno que escogió la versión correcta y no la que va So en contra de Jesús. anything opposed to this creed was illegal. Entonces cualquier cosa que se salía de este credo de Nicea era ilegal. Okay? And they held to, again, they expanded it, Y ellos expandieron esto okay, to further support, emphasize para darle más énfasis that Jesus was the Son of God. de que a la idea de que Jesús Because- era el Hijo de Dios. Because there rose up false teaching. Porque se levantaron muchas enseñanzas falsas. With, teachers who wanted to have their own following Maestros que querían tener sus propios discípulos and in a counterfeit Christianity. you en might say. una cristiandad falsa. Okay, and that goes to the next creed. Y eso nos lleva al siguiente credo. Entonces ustedes han hablado de
El credo de Arián. This is Arián. what Paul spoke of, Entonces esto es lo que Pablo está hablando. that you're spoiled and corrupted Ustedes están dañados y by corrompidos another gospel. por otro evangelio. Okay? It sounds right, Suena correcto, okay? But basically declaring Christ not the Son, pero está declarando que Cristo Of no God. es el Hijo de Dios, not born from que no God, nació de Dios, but raised up by God, sino que fue Okay. criado por Dios, which is a separate idea, isn't it? lo cual es dos ideas separadas, son dos ideas separadas. He is not exactly God. Él no es exactamente This Dios. is humanizing Entonces Jesus esto more. está humanizando a Cristo. And over the medieval years, over 1,000 years Y a lo largo ahead, de 1000 años después de esto, okay, Christ will be given a human more identity, a Cristo se le va a of dar man. más una identidad humana, One we can emulate. una que podemos seguir. We can rise to equality. Podemos llegar a ser iguales a Cristo. This is humanism. Esto es It's humanismo. the Greek thinking that again begins to infiltrate. Es el pensamiento griego que empieza a infiltrar. And so this was rejected by Constantine Entonces esto fue rechazado por Constantino in agreement with the bishops. en un acuerdo con los obispos. And this is an important, shall we say, protection. Y esta es una protección importante. Not just a physical protection, No solo a esa legal protección protection. física, sino también la protección legal. Okay, but Christianity isn't a collective conversion, is Entonces, it? cristiandad no es una conversión colectiva, And the ¿cierto? paganism part of it is this, Y el lado pagano es esto, that whoever is king que quien sea que es rey has the authority of God's approval, tiene la autoridad de la aprobación de Dios, that he's supreme over all the other gods. que ahora Él es supremo sobre todos los dioses. So he outlaws Entonces Él hace leyes idolatry, y dice, ya no más idolatría. where before all idolatry was acceptable. Y antes toda la idolatría era aceptable. Okay, and it was including all the pagan nations. Y estaba incluyendo a todas las naciones paganas. So the gospel was propagated this way. Entonces el evangelio fue esparcido de este modo. Not to say there weren't true conversions, No voy a decir que no hubieron buenas, genuinas conversiones al cristianismo, but Constantine was able to use pero Constantino usó the gospel el evangelio to prove his superiority. para comprobar su superioridad. Okay, that the supreme God is going to increase his kingdom Que el Dios supremo va a incrementar su reino by this doctrine. con esta doctrina. So not only will there be new gospels, Entonces no solo van a haber nuevos evangelios por aquí y por allá, they'll come in a different form. pero vienen en diferentes formas. And when we look at a period of the Christian era, the Y Christian cuando vemos age, en los periodos de la era cristiana, the best the devil will do lo máximo que el diablo puede is hacer offer counterfeits. es solo ofrecer He's- algo similar He's pero the great falso. counterfeit based on ignorance. Entonces él usa como su falsedad porque There- conoce la ignorancia de la gente. There's what sounds right, looks right, okay, Él puede darnos algo que suena correcto, And se, then- se ve correcto, but is wrong. pero está incorrecto. I'm reminded of the story about the pastor where I taught in his school first time out of Berkeley. Me recuerdo de este pastor que yo enseñé en su colegio cuando salí de la Universidad de Berkeley. And this pastor had been a former FBI, Y este pastor antes había sido un Federal FBI, Bureau Investigation. un investigador de la... In other words, they Federal. found, like a sheriff, they're police, at the Entonces, highest level Ellos son el of nivel más enforcement of alto law. de enforzar la ley. And so he was very aware of communism in our country. Entonces él sabía muy bien el comunismo en nuestra nación. They saw it first, Ellos lo vieron entrar primero, but it didn't spread, but they were warning people. pero ellos estaban He was entonces, warning people. él estaba advirtiendo a las personas. He saw it in the schools his children went to. Él lo vio en los colegios que sus hijos So he asistían. joined the school council Entonces él fue parte del concilio del maestro and warned the del colegio. teachers, this curriculum coming from the East Coast, Y él les decía, este currículo Okay. que viene Oh, de la they- costa, the schools of education are teaching these ideas in public schools. las escuelas están enseñando estas ideas en los colegios públicos. That's how
infiltration comes in, the se state están schools, right? infiltrando a los colegios estatales. Uniform curriculum. Entonces, cuando ponen todo Okay. un currículo Just uniforme para changing a todos, few words. de pronto solo cambian unas cuantas Okay. palabras. So he was frustrated. He Él estaba made no headway. frustrado y no tenía como, no podía dar a conocer esto. Sometime during that period, he was called into the ministry and started his own church. Y algún tiempo en esto, él sintió de Dios empezar una iglesia. And so this is the first school I taught at. Y yo enseñé en esta escuela, Well, that's not the story. pero esa no es la historia. Excuse me. As an former FBI investigator, Entonces, como un investigador de la FBI, he told the story of how they discovered counterfeits. entonces él dijo la historia de cómo ellos encontraban falsos, And he billetes said falsos. they would put us in a room Entonces decían, nos ponen en un cuarto and throw money at us. y nos tiran dinero. All kinds of bills, real Toda money. clase de dinero, dinero All they verdadero. did, all for hours, was to touch them. Y and lo feel único them. que hacían por horas es sentirlos, tocarlos. Okay, I mean really by touch and Entonces- sight, Entonces tocándolos y viéndolos, feel real dollars. entonces se sienten todos estos son reales. And they said sometimes they would slip in a counterfeit, Y de vez en cuando entonces ponían un billete falso. and they could tell. Y ellos After podían all the saber, bills, después they de were ver tantos able to tell the billetes, counterfeit podían from saber the muy real claramente el from falso just del feeling verdadero. them. Solo all con the time. tocarlos. In a sense, our only way to counterfeit false teaching Entonces, en un sentido, nuestra única manera de poder saber cuáles las enseñanzas falsas is teaching the word, es enseñar la so palabra. that when you hear, Para que cuando wait a minute, escuches, espera, that's not scripture. eso no suena como You don't feel comfortable de las with it, right? escrituras, no te sienta bien. And what we found in Y education, lo que nosotros Christian encontramos en education, la educación or cristiana even from the pulpit, y aún en de las púlpitos de las we iglesias, start exposing evil, es que estamos exponiendo la maldad. teaching them what evil was, A veces nos enfocamos en how enseñarles bad and lo how que es la false they maldad, were. qué malo es esto, qué falso es esto, qué bla bla es esto. Okay, it's called expose. Entonces eso se llama exponer. People would write articles of why communism was Entonces evil, la gente and what it escribía did to artículos, people, el comunismo es malo por esto, él le hace esto al pueblo. and all the people Stalin killed and Mao Zedong Y la killed. gente que Stalin mató y Mao Zedong. But God's way Pero la manera de Dios is to just keep teaching what is good. es solo enseñar lo que The es bueno, truth. enseñar la Okay? verdad. You see, because all you know is what you're against, Porque todo a veces lo que sabes es, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de esto. but you don't know what you stand on. Pero no saben bien en qué es lo que estás parado, cuál es la verdad que estás inventado. And you get, shall we say, easily drawn away by the counterfeit. Y hay peligros porque fácilmente te pueden llevar algunas ideas Let's- falsas. And so we got drawn away because we emphasized the evil that was Entonces, upon us. nosotros nos alejamos del verdadero evangelio cuando nos enfocamos más en los evangelios falsos. But if you concentrate Pero si nos on concentramos God's word, en la palabra de Dios, then it can't grow. It can't Entonces- multiply itself. las ideas malas no pueden crecer. It's like someone with perfect music pitch. Es alguien como que tiene esa oreja por Okay? el sonido perfecto, el tono perfecto. Someone said they had an old piano Alguien dijo que tenía un piano antiguo and they played on it. y que for a tocaba en el piano. And they didn't know they were playing out of tune. Y no sabían, no se daban cuenta que estaba fuera de tono. Okay? And when it was tuned, Y cuando ya lo afinaron, okay, then they understood the difference. entendieron la diferencia. So we have to keep our piano tuned. Entonces tenemos que mantener nuestros pianos Keep our ears sharpened entonados, nuestras orejas so that pilas, when we hear a wrong note para que cuando escuchamos una nota falsa or a wrong word, o una palabra que no es, I have an ear for words. You yo know tengo that. una oreja para las palabras, ustedes saben And eso. I don't have an ear for music at all. No tengo una oreja para la música, para Okay? nada. But when I hear the word put in somewhere, Pero cuando escucho una palabra que está agregada like en algo, division and separate, como you see, división y separar, you're causing harm because you're dividing us from each ustedes nos okay? están hiriendo porque nos están But dividiendo. their idea of them is you're just a group. You're right.
complete unless everybody is there. Entonces, pero la idea de ellos es el colectivo, que no está completo si todos no están en este grupo. Now we're individual, Pero no, somos and we walk with individuales. our own two Y legs. estamos caminando I'm con not a nuestras dos centipede. piernas. Nosotros I no don't have somos 100 100 pies, legs, no okay? tenemos 100 You're pies not para losing andar. anything. Usted no está perdiendo nada. Okay, that's the understand. Ese So es el entendimiento. vocabulary is important if you understand El definitions. vocabulario es importante si entienden So definiciones. the Arian Creed, Entonces el credo ariano okay, was pushed aside by Constantine as un grupo. because the only people who knew Y eso fue bueno porque solo la gente were que sabía the bishops at the top. The people eran los had to obispos, follow, dependent on those who knew. y el pueblo solo seguía lo que sea que ellos decían. Paul said Pablo dijo, that you're going to be corrupted. van a ser corrompidos. Okay, corruption is decay. You denigrate, you degrade it. Entonces Okay. es esa decadencia, empieza a dañarse algo. And so, by being corrupted, what's going to happen? By what? Philosophy and vain deceit. Entonces vamos a ser corrompidos, ¿por qué? Por filosofía y decepciones vanas. Philosophy and vain deceit are the same thing. Can you repeat that? Philosophy La filosofía and vain deceit are the same things. y el engaño son como las mismas cosas. Vanity is empty, La vanidad Okay. es vacía, dead, es okay, muerta, dead thinking. es pensamientos wisdom. muertos, es sabiduría It's muerta. not wisdom at all. No es ni It's sabiduría, called intellectualism. se llama Okay. intelectualismo. Human wisdom, that's all. Es solo el But sabiduría that can humana. come subtly in like it does for Arian. Just Pero as- puede llegar Okay. sutilmente como In hizo his estas ideas mind, de Ariano. okay, divine, En la mente de lo the divino, divinity of Jesus la divinidad de Cristo is unreasonable. no tenía Okay. razón, no era como I mean, lógico. he had a human form, Él tenía un cuerpo humano. he ate food, all this. Él He's comió, not, okay, spiritual. él no puede ser un ser It's not espiritual, logical, no es okay? lógico. Okay, but he was, again, Pero a sí, ideal. sí fue un hombre ideal. The word you're going to see here today is ideal. La palabra que vas a escuchar es el ideal. Progressive call themselves ideal. Los progresistas se llaman a ellos, esto es lo He ideal. was a perfect man. Él sí fue un hombre perfecto We can be perfect too. y podemos también ser So there's no perfectos. change from socialism and what we're looking at. Entonces no hay un cambio del socialismo y lo que estamos viendo. We're idealists. Entonces nosotros queremos lo ideal, lo más ideal. Okay, encouraging to, we can arrive. Entonces es esa idea de que sí podemos llegar a esa cima. And even as we go through into the medieval period, the doctrine that there's no sin is Y going to come aún through. cuando llegamos al periodo medieval llega la idea de que Okay. no hay pecado, ¿verdad? Okay. We are able Somos capaces to answer, to solve everything de resolver Okay. cualquier situación through intellect. a través de nuestro Education. intelecto, a través de la Now that's educación. vanity. Ahora eso sí es Okay? vanidad. That's human vanity Esa es la vanidad humana and pride. y That's what it orgullo. is. But the end result of such corruption, Y el resultado final de esa inside, corrupción not from outside, es desde adentro, están not infiltrados. attack from outside, No which es un is ataque visible. externo que se puede ver, But remember, it comes into, sino que es algo que entra sutilmente and it will cause you not to follow Christ. y les va a causar a no seguir a Cristo. Biblical education La educación bíblica will lead itself into following Christ, a disciple of Christ. La educación correcta te va a convertir a un discípulo de Jesús. The verse I quoted yesterday was, if you will continue, El versículo que dije ayer es, In si my word. continúas en mi Okay. palabra, but this kind of subtle persuasion, pero esta clase de persuasión sutil, you won't continue in his word. si tú sigues con esto, entonces no vas a poder You'll continuar lay en it su palabra. aside Vas a dejarlo a un exchange lado, it for lo vas a something intercambiar por That is humanistic. cualquier cosa que sea Okay, humanista, it's appealing. que te apele a lo Okay, que it- sea It apelado, builds pride, que incremente tu pride orgullo, of man. el Okay. orgullo del And that hombre. can happen. Y eso puede pasar. Okay. That's when your child says to you, Así, esto es cuando tu hijo te dice, Dad, you just don't know the real world. papá, es que no conoces el mundo real. You don't know what's current, what's No, happening. no conoces lo que está pasando, You see, lo that's que está el vanity. momento. Esa es vanidad. I know vanidad. better than you. Yo okay? conozco mejor que tú. Okay.
the Bible isn't La cover Biblia everything. no cubre todo. Okay, right? That's the attitude. Esa It es la builds in actitud people. Que se crecen algunas personas. That's the straight A student. Ese es el niño de las A's, de los Okay, cienes, right? The ideal student. el Okay. niño He ideal, knows how to live in the que world. sabe vivir Okay. en el mundo. But you hear that age after age. Y se escucha esto año tras año. When they say you're not realistic, Cuando ellos dicen, no está siendo realista. no, reality is truth. No, la realidad es la verdad. But they have an imagination Entonces ellos tienen una imaginación. as idealism. Lo okay? que es ideal, esto sería That, lo mejor. yes, we can. Sí podemos. But again, so we have that way of thinking. The propagation of the gospel is now militaristic. Entonces ahora la propagación del evangelio era algo militar. And the false teaching is that Y la it's enseñanza okay falsa es que to go to war está bien entrar en if you're peleas, spreading en the guerras, gospel. en guerras, si estás Right? haciéndolo para You're esparcir el conquering, evangelio, si okay? conquistas They're idol worshippers. a estas gente que son Okay. idólatras. And they were baptizing thousands. Ellos que hacían, bautizaban miles. We're collecting Estamos numbers. coleccionando números, uno That's más, uno in más, uno every más. age. Y eso ha pasado Okay. en siglo That's- tras siglo. The first mega church was the Catholic Church. La primera iglesia, mega iglesia, fue la iglesia católica. It still claims to have the most. Y todavía dicen que universal tienen church. más, la más población en su iglesia universal. And I'll just inject this before we go back. Y solo to- quiero decir esto antes de It is so, seguir. in a sense, it's positive En un sentido es algo positivo, that people are going after numbers. que la gente vaya buscando los números, They glory in in numbers. que ellos se glorían en los números, So they don't pay attention to the small. para que no pongan atención a los chiquitos, But God uses the small. pero Dios usa a los chiquitos. So while they're paying attention, Entonces, mientras over ellos there están for the distraídos agarrando esos números, okay, you and I could be working over tú y here. yo podemos libremente estar You see, trabajando por aquí. ¿Sí ven? quietly, not making a Calladitamente. big, No estamos haciendo campaign. una gran campaña and that again distracts para from no distraer the de simplicity of de the la- Christian life, la sencillez de la vida cristiana, not full of que activity, no es lleno de noise, actividad, de money, buranga, de buildings. dinero, de edificios. So we don't have, in a sense, to feel small. No tenemos que sentirnos The pequeños. world wants you to feel like nothing. El enemigo y el mundo quiere que usted se sienta como chiquito, But como when we think nada. about providence, Pero cuando pensamos en That's what God providencia, does. eso es lo que Dios hace. okay, and people will scratch their heads and say, "Wait a minute, Mucha gente se pregunta, espere, ¿qué está we're the pasando big aquí? ones. Nosotros somos los grandes, How tenemos la does this- mayoría. How does this happen? ¿Cómo que este chiquito está haciendo algo? The individual, ¿Cómo es que un the individuo, only one who believes, el único que cree, okay, has the authority tiene la of autoridad power del poder of real change. So, de cambio verdadero? okay, let's go back to the three systems that are really what we grapple with today. Um, ¿ah? Three, Al ladito Isn't abajo. the other- Ah, esta, al ladito. okay, the pagan. Paganism is total ignorance. Entonces el paganismo es ignorancia total. It's worshiping anything but God. Es adorar cualquier cosa menos a Dios. Okay, it's a system. Es un sistema Okay, of works. de obra. Okay, so that was the world Y ese es el before mundo Christ, antes de Cristo. and continues Y continúa in minor form even today. en formas chiquitas hasta el día de hoy. And its idolatry is a spirit. It isn't actual, shall we say, material. Entonces, la idolatría es algo espiritual, no es algo material. Okay, it's the enemy of God. Es el enemigo de Dios Okay, to substitute something else for the authority of God. para sustituir cualquier cosa en vez por la autoridad de Dios, para Or no tener la deal autoridad de Dios. with a people who are ignorant Entonces, cuando estamos con un grupo de gente ignorante, and dependent son on dependientes, an elite few. Okay? dependen de esos élites. Okay, there's that structure, that triangle, Hay esa estructura, hay ese triángulo, that only a few que solo unos okay, cuantos pueden. can lead, can know. pueden liderar, Okay. pueden conocer. And of course, they're led into awful practices. Entonces, ¿de qué? Los lideran a hacer cosas
horrendos, following their kings, siguiendo a their sus reyes, priests, if you siguiendo a will. sus sacerdotes. But it's all about the power, okay, of man, Entonces todo se trata del poder del the hombre, ambition of man, la ambición like de los Nimrod, hombres como okay? Nimrod. That's one of the things that we have to beware of. Esa es una de las cosas que tenemos que estar como Whe- alertas, Whether it's in religion or a civil government. sea en religión o sea en gobierno civil. The ambition, the evil ambition of some men, La ambición mala de algunos hombres okay, who work their way to, again, not only authority, but supreme authority. que hacen lo que pueden para no solo llegar a tener autoridad, sino que autoridad suprema. That's the spiritual power that the enemy of God has. Ese es el poder espiritual que tiene el enemigo de Dios. And Jesus came Y Cristo vino and was the God himself y Él era Dios mismo. and revealed the real power, Y Él mostró Okay. lo que cómo era el poder the verdadero. spiritual power rather than civil or, shall we say, religious power. El poder espiritual, el poder más que cualquier poder religioso. Because it dealt with the human heart. Porque estaba tratando con el corazón humano. The powerlessness of the human being Entonces Okay. estaba tratando con la impotencia humana. to overcome the sin in the world as well as sin in him. Esa impotencia de disobedience. controlar el pecado en el exterior y controlar el pecado interno. They kept saying, we've never heard this before. Ellos decían, nosotros no hemos escuchado esto antes. Again, they felt his compassion, Ellos sentían su his compasión, kindness, su amor, his going to the worst in society. como Él iba siempre a los peores en la sociedad. Okay. Once I made a statement and I said, Christianity is only for those who need salvation. Una vez hice una declaración que dije, la cristiandad solo es para aquellos que necesitan Now, this was salvación. an audience where there were believers and non-believers. Y en esta audiencia habían creyentes y no creyentes. So if you don't need salvation, Entonces, then, si tú no necesitas salvación, okay, you don't need Christ. no You necesitas don't a need Cristo. Christianity. No necesitas la cristiandad. But when you do, Pero cuando sí, okay. So again, it's not pushing. entonces Christ. nosotros no estoy empujándote a Cristo. So you could be exempt from salvation, Entonces puede ser que tú no necesites la or you can salvación be included in o that. puede ser incluido en aquellos que And it's reciben la interesting. One salvación. Jewish woman sat in the audience. Una mujer judía estaba en la audiencia I don't think she knew what she said. y no sé si It just ella all of a sudden came out. entendió lo que dijo, pero le salió. We all need salvation. Todos necesitamos This Jewish salvación, woman, esta yeah. mujer judía. But anyway, sometimes things come out of you that you don't. Entonces hay veces que cosas No. salen de tu boca que no las pensaba mucho. But when she had a choice, when she wasn't, shall we say, imposed upon and criticized for not believing, Entonces ella no era criticada por no creer, no era nadie le impuso el it's a cristianismo, natural, sino que shall we naturalmente say, conclusion. la Who conclusión doesn't natural need es salvation? ¿quién no necesita la salvación? So when we're in places of position and teaching, Entonces cuando estamos en lugares donde estamos enseñando, okay, we have to be conscious tenemos que estar Okay. conscientes that we're not imposing de que on no somebody estamos else's imponiendo okay, nuestras creencias situation. sobre las situaciones o las vidas de otras personas. The Romanism comes along, Entonces el romanismo and I llega would say this is I call infiltration, y yo quiero decir, esta es como la infiltración and this is another gospel. y este es otro evangelio. If I could cite the modern new gospel, Y si yo puedo decir que es el nuevo evangelio hoy en día, it's the term socialism Es el or término progressivism. socialismo y el Okay. progresismo. It's Progresivismo. attractive because the word means advancement, it means improvement, it means better, or and going towards something better. Entonces la idea del progreso suena muy atractiva porque significa de ir a algo peor, algo mejor, a avanzar, a llegar a un lugar mejor que ahora. When you analyze what actually is done, Pero cuando analizamos de verdad lo que están it's haciendo, the opposite, es lo opuesto. okay? When you think about socialism, Cuando pensamos en socialismo,
being collective, que es algo colectivo. good for everyone. Es bueno para todos. You look closely, Pero te and acercas con la it's, lupa, it's good for no one. vamos a ver que no es Okay. bueno para So nadie. words are deceiving. Entonces las palabras pueden engañar. And where good is evil and evil is Donde good. lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve And we bueno. fall for the words. Y nosotros caemos, Okay. nos trabamos en las palabras. Okay, Romanism El romanismo, is again what it is. Romanism is an ism. romanismo es un ismo, It's a system Es of, un sistema of belief de creencias coming from one center, que viene Rome. de un centro, Okay. el centro de Roma. So it's defined by Webster. Entonces, si Webster lo define como It's all the doctrines of the Church of Rome. que son todas las doctrinas de la iglesia Comes from the de Church Roma, of Rome. provienen de la iglesia de Roma. And it has a Roman method, Y tienen un método romano okay, of propagating the gospel de cómo vamos a avanzar el by evangelio. law. Okay, Por it's la always by ley, law, siempre legalism, es por okay, legalismo, in some form or another. de alguna forma u otra. And if you're outside of the church, Y si tú estás fuera de la iglesia, okay, you're not with God, no estás not in con God. Dios, no puedes. I think Estar en that relación the con- definition is from Webster, La definición es de that Webster, God enters into fellowship que Dios entra a una comunión with man con el hombre through a link. a través de un And the eslabón. link isn't Jesus. Y el eslabón no es Cristo, It's the institution of the church. sino que es la institución de la iglesia. If you've ever been in the Roman church, Y si ustedes han estado en la iglesia isn't that romana, the idea that if you're not a member of the Roman church, ¿no es esa la idea? Que si no Okay. eres parte de la iglesia you're not going to heaven? romana, entonces I mean, no vas a if ir you al want to go to cielo. Si heaven, quieres ir al that's where cielo, you start. ahí es Okay? donde empiezas. Okay? You have to come to the Roman Tienes que system. venir entrar al sistema romano Okay? And you develop in the system, y te vas a desarrollar y crecer en Okay. Which is the church. este Okay. sistema de la iglesia. Uh, the, now, it all began with Constantine's structure. Entonces todo esto comenzó con la estructura que puso Constantino. Okay, I'm sorry. Okay, I lost my page. You have that page? Yes. Okay. Now, the Roman rulers Entonces los gobernantes romanos moved the capital movieron from la Rome capital de Roma to Constantinople, hasta Constantinopla, which is north of Greece. Can you que see está it? The green? arribita de Grecia. Ven aquí. And the reason was protection, physical protection. Y la razón era la protección física. The Germans from the north Los alemanes Okay. del norte were ferociously raiding and entering and robbing estaban ferozmente the wealth of llegando, Rome. quitándole las riquezas de Roma. The Roman military La militar romana had lost its vigor, its vitality ya of the habían past perdido su vitalidad, su fortaleza, due to the softening porque habían sido by the wealth of suavizados the por Roman la Empire. riqueza del imperio romano. Okay, and that is a softened army, Entonces, not ese as disciplined, not as, Era un ejército que no era tan disciplinado, strong. no era tan fuerte, Okay. era como suave. and so for the safety of the ruler, Entonces, para the la center, seguridad del centro que manda todo, but the papacy or the church was still coming from Rome. entonces, pero la iglesia todavía estaba en Roma. And of course, they had propagated northern Africa and into Spain Entonces ellos habían llegado al norte de África, España, and even to Britain aún a Okay. Inglaterra, by the church growth. como la iglesia estaba creciendo. And that was a change in the work of the church. Entonces, y esto hizo un cambio en cómo la iglesia trabajaba, Okay, and we will see that come forth. y vamos a ver cómo esto Even the surge. barbarians, Aún los bárbaros, okay, by moving the emperor to the east, ellos movieron su emperador hacia el oriente. okay, lessened the control he had over the religious activities on the west. Entonces eso hizo que su influencia o su control Because sobre all- la religión en All the él, wealth of the nation or the empire was to the east now. The palace, all of that. todas las riquezas estaban en el occidente, todo estaba acá. Y al alejar eso, entonces no había tanta interferencia. So you entre begin los to dos. see there's a difference between Christian practices in the east and the Christian practices in the west. Entonces vemos una división entre las prácticas del cristianismo en el occidente Okay. y las prácticas del cristianismo en el oriente. Okay.
And that left the Christians more to themselves. Y eso hacía que los cristianos verdaderos pues tenían más libertad, más solitos. One of the things that we learned in the past ancient times was it's too hard to manage the world. Entonces or algo que hemos yourself by aprendido de la historia es que es muy difícil controlar a todo el mundo. You had to have strong armies, Tienes que tener ejércitos Okay. muy fuertes, disciplined armies. ejércitos disciplinados. You never had a greater, strict, well-trained army than the Roman soldiers. Y no hemos tenido un imperio o un ejército más fuerte como esos los romanos que eran disciplinados y eran fuertes. But at this point in history, Pero ya llegamos a este punto de la okay, they historia lost that. donde perdieron ese vigor. I'm reminded that in the American military, Y me recuerda esto desde la militar de los I think Estados of all the Unidos, processed foods de toda la comida procesada que se come, that the young men today, que esos jovencitos están Too ingiriendo. Los hacen they don't suaves. qualify for the Ya ni military. califican para el So they had to ejército. lower the Entonces, ¿qué standards. tienen que hacer? Vamos a bajar los niveles del ejército para que lleguen más personas, So para que that's entren. gone. Now the standards are raised up again. Entonces, ahorita eso se fue y volvieron a elevar los They have to estándares. whipped in shape. They're Pero not in entonces, ¿qué shape. tienen que hacer? Okay. Ejercitarse, tienen que hacer mucho para llegar al nivel. Yeah, that happens. Y In eso the best- pasa. In the best nations, right? Aún en las mejores naciones, eso pasa. Independence, by the way, if I can put this in, Solo voy a agregar esto, la independencia is you should have your own army, es que cada quien debe tener su propio ejército, defend your own country. defender tu propia nación. And you're not independent that way, are you? Y, Okay? y no eres independiente de ese modo, But you will be pero sí lo vas a hacer. when you understand that Cuando you're entiendes que responsible tú eres responsable and that you grow to love your y nation que tú creces en amor hacia tu because nación, it's a good nation. Good porque es una nation. buena Okay? nación. So we tend to follow rulers rather than to follow the, the stewardship that we have. Entonces muchas veces seguimos los líderes y no nos preocupamos nosotros por lo que tenemos que dominar The y cuidar. government will take No, care. no, el gobierno Okay. va a cuidar de eso, va a It's hacer not algo. my No es responsibility. mi responsabilidad. That's government's Eso es responsibility. la autoridad de ellos, ellos tienen que hacer. That has to be restored. Entonces eso Okay. tiene que ser restaurado. So we have this idea, there's still the Roman method of evangelism. Entonces tenemos aquí este método romano del evangelismo. Okay, and that's Romanism. That's about 400. Now we have Y este es el come romanismo. to into the Roman system, Entonces ya llegamos al sistema okay, romano to increase the power para incrementar el poder of Rome, de Roma, of, shall we say, the doctrine, de la doctrina, to be even more strict para ser más estrictos about the teachings of Rome. sobre cómo So enseñamos we don't lose las enseñanzas de okay, Roma para no perder the power, the strength el of authority. poder de las autoridades. And one authority mentioned was Pope Gregory I. Y una de las autoridades que mencionamos es el Papa Gregorio I. Now, this is really the first grand pope Y in the este church. fue uno de los más grandes papas en la historia romana, And de la he Iglesia set up romana. the rule of the West Y él dijo el reinado Okay. del occidente to keep the system, okay, para poder strong, mantener este okay, sistema fuerte without maybe the legal pressure of the emperor. sin el poder externo del emperador. Okay, so this is what he introduced. Entonces esto es lo que él introdujo. Meditation, Meditación okay, and sacraments. y los Okay. sacramentos. So the ceremonies, the outward activities Entonces las ceremonias, esas actividades Okay. externas que uno hace, became very necessary, very important se convirtieron muy to necesarias e importantes follow. que debían ser seguidas. Okay, and of course the idea that there was supernatural power in the sacraments, Y aún que había un Okay. poder divino cuando se hacían esos sacramentos. transubstantiation, right? Transubstanciación. There was something mystical, right? That you were partaking in the actual body and the blood. Transubstanciación es que estás como, pero cuando estás comiendo el pan, estás de verdad Okay. tomando del cuerpo de Cristo. So y de it's la necessary sangre de that you Cristo. take this. Entonces es importante It's que im- tomes esto. Important that you follow. Es Okay. importante que sigas este sacramento. Because your eternity or your future Porque tu futuro, life is at stake. tu eternidad depende de esto. And then there was the fear
Y ese involved. temor fue Okay. adoptado. And the power and belief in demons. Y el darle poder y las creencias de los demonios. Okay, and they're increased in their power Entonces in the ellos, eyes of the congregation. como que ese poder de lo sobrenatural o lo demoníaco también como que se incrementa en los ojos de Okay. los So de la gente en la the iglesia. demonic threats La amenaza diabólica cause you to be closer que hacen te Alright. hacen acercar más to where a, the Catholicism al is, the church. catolicismo, a donde esté la iglesia. Quiero estar más cerca de la iglesia. Then, when there is sin, Y cuando hay pecado, there is payment. hay que pagar. You have to pay for Tienes que any pagar immorality, Por tu inmoralidad, anything that is not in line with. tienes que pagar the- por cualquier the cosa que system. no se alinea al sistema. You have to pay for Tienes it que some pagar form. en Okay. alguna forma. Some have said, well, you go and say 10 Algunos Hail dicen, Marys bueno, or something. diga sus Ave Marías, Okay, depending upon the priesthood, depende de quién es el requirements. obispo. Or it could be money. O puede ser dinero, dame dinero. But some proper Pero alguna consequence, spiritual consecuencia consequence. apropiada para el dilema espiritual. Okay, but he made it very stringent and very threatening. Entonces, pero él fue muy estricto en cómo lo mostraba y muy como era muy necesario y Okay. restrictivo. Otherwise, you're going to sacrifice your future Si rewards. si no, ya todo tu futuro eterno va a ser quitado. I always think of mileage rewards. A veces yo pienso como en I esas, think los premios de las millas, que cuántas millas tienes, you earn points. entonces vas ganando puntos, entre más hagas, más Okay, vuelas. and there's levels of spiritual obedience, Entonces right? aquí Okay. hay niveles a la obediencia espiritual. Okay, it's a system. Es un isn't it? sistema, Very ¿cierto? strict. Un sistema But estricto. make sure that the Pope or the Bishop Pero esto Okay. aseguraba que el Papa o el okay, Obispo was truly honored in his place. There's recibiera necessary. ese honor de parte de la Iglesia, que él era muy necesario. Okay, so Roman Catholicism Entonces el catolicismo okay, romano became the power, se convirtió en el poder strongest power. más fuerte. Then we have, so his intent was we've got to get those churches, those independent churches, Entonces su intención era, tenemos que unir a todas estas iglesias and independientes. they are way up in England. Y están en Inglaterra allá arriba. Okay, he knows where they are. Él Okay? sabe dónde están We've estas got to bring iglesias. them in. Tenemos que Okay, no one meterlas can a be la iglesia. outside. Nadie puede existir Okay. fuera de nosotros. They're not local. They need to be again No a necesitan part ser local, tienen que ser parte of the de system. el sistema más grande. So he was going to send. Entonces él iba a mandar Okay, he was going to send 41 missionaries, 41 misioneros and they were going to meet the king Ethelbert. y ellos Okay. iban a encontrarse con el rey Ethelbert Yes, and convince him to come under the Pope. a him, convencerlo, mira, tenés que unirte al Papa. okay, and this was a new Pope, Augustine, Entonces este Okay. era un nuevo Papa Agustino and he threatened him that if you don't come under, y él amenazó, si no vienes bajo okay, nosotros, there'll be destruction. va a haber destrucción para ustedes. Actually using force. Y ellos hasta Okay. estaban amenazando That's usando fuerza to externa Okay, affirm the authority para of asegurar the la head of the autoridad church. de la Okay. cabeza de la iglesia. And that's what they used. Y eso es lo que ellos threatening usaron. of physical distinction. Amenazaron church violentamente. threatening Entonces life. esto es la iglesia amenazando. So important to them, this ambitious control Entonces este right, control of the one ambiciosa true church. era importante. Querían controlar la iglesia, que la iglesia verdadera tuviera el control. It was more important to bring Christians under the system than pagans under the system. Hasta era más importante para ellos que agarrar a los cristianos y meterlos en el sistema que agarrar a los paganos It's y all meterlos en el about sistema. we and not I. Porque queremos que Okay. sean nosotros, no solo yo creo. That's what they think division is. Y eso es lo que ellos Okay. pensaban que es la división. We are all one part, each one is a part of the Cada whole. uno es una parte de lo entero. Everyone must be in their place. Todos tienen que estar en su lugar. And this is the thinking of, again, universal church. Entonces este There's es el only one pensamiento de church. la iglesia universal, que solo hay una iglesia. So when the 40
41 missionaries went. Entonces cuando estos It was kind of an image, 41, okay? They all came in their dress and the 41 cross. misioneros llegaron y aquí está esta imagen de cómo pudieron haber llegado And the king en sus vestidos. was going to meet him on some ground, not in where he lived, not in the palace, not in the court. Entonces el rey los iba a encontrar en un punto que habían establecido, que no fuera en la corte ni en el palacio ni en... Okay, and again, with all the Latin ceremonies, they came, Entonces ellos llegaron con todas sus ceremonias latinas and they said, of course, they brought that, you were mistaken, again, pointing out their errors, Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mira, rey, tú estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal. and again, purgatory was injected. Y aún agregaron el purgatorio. In purgatory is where you go after you leave this life, Entonces, y el purgatorio es donde vamos después de que moramos. and where you're prayed into heaven. Y después los santos van a orar para que still- lleguemos al cielo. I see a lot of people still saying, pray for the victims. Entonces, yo todavía escucho esas ideas de ore por las víctimas. The victims are the dead people. Las Pray for the víctimas son dead. los muertos, Okay. entonces oren por los muertos. Okay. And you're always under the system of needing to work. Y siempre estamos en ese sistema de que hay que obrar, hay que hacer algo. Okay. So this doctrine Entonces, okay, esta doctrina kept them in fear and under. los mantenía en temor. Okay. When the king refused, Y cuando el rey okay, rechazó esto, this is dijo no, of course, where they threatened Y aquí that es they would donde come armies. amenazaron. Venimos hoy nosotros, pero And después van a unfortunately, venir he ejércitos. succumbed. He succumbed. His people were in fear. Y And he tristemente had su to, pueblo tenía temor. okay, bring them under Entonces as king. se unió como rey a la iglesia. What is brought out, we're going to look at, is though this was external, again, notice this is in the system of religion. Entonces, noten eso, que esto es It's en el not civil sistema government anymore. de la religión. No estamos hablando del gobierno civil, And the estamos hablando de la spirit of iglesia. this religious power Entonces, donde hay ese espíritu de poder can be, religioso. can be anywhere. Y ese right? espíritu puede estar en And cualquier later, lugar. it would come under Protestantism. It doesn't have to be a Aún- particular sect but a denomination. Entonces no tiene que ser una denominación específica, una secta específica, sino que hasta entró en el protestantismo. Okay, Los I know protestantes. there was once in America, in the United States, Yo sé, a mockery, or not even a mockery, an anti-Catholic teaching by the Protestants. entonces hasta en los Estados Unidos había una enseñanza anticatólica por los protestantes. Okay, the fact that they had one man determining all the beliefs. Del hecho de Okay. que tenía la Iglesia Católica tenía un hombre que decidía las creencias de But todo el over the pueblo. years in the United States, Pero a lo largo de los años I began to see Baptist popes, yo empecé a ver obispos bautistas, okay, who guarded the denomination's beliefs. que ellos son los que Okay. tenían que defender las creencias de su And it denominación. was a hierarchical system. Y era un sistema de Okay. jerárquico. And all the churches represented the leadership. Y todas las Okay, iglesias same tenían que system. representar al líder, Okay, el it's mismo not- sistema. Not just Romanism, Entonces no es solo romanismo, Protestantism. aún en el protestantismo Okay, all of that takes that form. hay So, muchos que toman esa forma. okay, it's not just Catholicism. No solo es el We have to catolicismo. watch church government. Tenemos que Okay. mirar el gobierno de la First iglesia. century was not of En el that primer nature. siglo no Okay. era de esa Christ clase. was the head, Cristo era la cabeza, not a church system. no el sistema de una iglesia. And if we're not careful, the church is more important. Y si no estamos Okay. somos cuidadosos, la iglesia se va a convertir más Building the importante. system, La prioridad es hacer okay, este spreading sistema. the denomination, Tenemos que esparcir nuestra denominación and not the gospel. y no el You evangelio. see, this is the vanity, Entonces esta es la vanidad okay, of men when they are de interested los hombres in government. cuando Okay. tienen ese interés por el gobierno. Now, I step back and say, and you be aware, Entonces yo me pongo como a hablar y les digo that at this time in que en history, este tiempo en la the historia idea of self-government is gone. la idea del autogobierno Okay. casi no existe. We need Necesitamos, someone to tell us what to do. necesitamos y a veces pedimos, dime Okay. qué hago. We're ignorant, we're illiterate, Somos ignorantes y no Okay. entendemos. but
We can't read and we can't comprehend what we read. Entonces estamos leyendo documentos, estamos leyendo la Biblia y no estamos comprendiendo lo que nos dice. Most public school children La mayoría de estudiantes en los colegios who públicos have come through into college que han pasado a la universidad still can't read, todavía no saben leer. right? And I don't know if you ever confronted that, No sé si ustedes se han topado con eso. but we have young children who can read. Y tenemos niños Okay, chiquitos y que sí pueden comprehend. leer y comprender. Okay, when parents care Cuando los padres les and importa they read y les with them. leen con ellos. So, but we are living at a time when we have not been aware, like Entonces Paul estamos said, viviendo en una of era the de que gradual decline no nos estamos dando del of decline biblical education. gradual de la educación bíblica. Yeah, it's not seminary. Entonces no estoy It's hablando de not seminario, memorization. no estoy hablando de Okay. memorización. I think the idea is La idea es, if we learn from the Word, si aprendemos de la palabra, we will learn what's true, vamos a aprender lo verdadero and we also will learn why it's true. y vamos a aprender por qué es verdadero. And when we learn why something is Y true, cuando aprendemos del por qué es we verdadero, believe it. lo vamos a creer. And after belief comes living it. Y cuando después de que lo creemos, lo vamos a vivir. Someone said I think Miss Slater or Miss Hall said, Bible believing people are Bible living people. La señorita Slater dijo, la gente que cree en la Biblia son la gente que vive la Biblia. Okay? And that's the power of the Word of God. It brings you to belief. Y ese es el poder de la palabra de Dios que te lleva a creer. I mean, we can tell our each individual stories, Yo creo que cada uno de nosotros podemos dar nuestro testimonio but it all individual. comes from belief, Y doesn't it? todo empieza con creer. You're not convinced by somebody else's belief. No estamos convencidos por las creencias de otras personas, You have to come from the Scriptures itself. sino la verdad tiene que venir de las True. escrituras mismas. So when the founding father generation Entonces cuando la generación de los padres taught their fundadores children to read, enseñaban a sus niños a leer, they taught from the Bible. ellos enseñaban de How las to read. escrituras, de cómo Okay, the leer, Bible. cómo leer la Biblia, And because it's God's Word, porque es la palabra de Dios it does its work. que hace su obra. It's amazing. Es We sorprendente. think we have to somehow get a lot of books. A veces pensamos tenemos que tener muchos libros. A lot of books is good as long as they're good books, Muchos libros es bueno, pero Okay. tienen que ser buenos libros. all right? But the Bible is no ordinary book. Pero la Biblia no es cualquier libro. And that nursing the babies with the milk of the Word of God, Entonces sí hay que nutrir a los bebés con la leche de la palabra the de Dios. simplest truths, Las verdades más simples, the simplest laws. sencillas, las This is what leyes was más missing. sencillas. Y esto es lo que estaba Right? faltando aquí. No milk, no meat, Aquí no había leche, no había carne, just man. solo un hombre. And this is if we had any lesson from the 1,000 years of Romanism, Y si podemos sacar alguna lección de los 1000 años del romanismo, necessity, es que la which necesidad, they didn't have, la cual no tenían, was the Word of God. la necesidad por la palabra de Dios. That makes the biggest difference Eso es lo que hace la gran diferencia. after Christ comes. It's the Después de que written Cristo word. venga, es la palabra física. But God's teaching us principles that destroy or undermine the Word of God. Entonces aquí nos están enseñando principios que como que deshacen o tratan de quitarle poder a la palabra de Dios. Again, where is it that we see often the word of man is more important than the Word of God? ¿Dónde vemos la idea de que la palabra del hombre es más importante que la palabra de Dios? We idolize, we worship men. Cuando ponemos As a our hombres authority. como ídolos, como nuestras autoridades. They're told as credible. Entonces a ellos son para nosotros como We muy fall into the creíbles. idolatry even of accreditation. Caemos aún a la Okay. idolatría de quién tiene más sentido, quién Where's hace your más sentido. master's degree? Where's your doctoral ¿Dónde degree? está tu Then I'll título de listen to tus you. divinidades o de tu título de Yeah. fecha de para yo poder creerte? In today's society, En la the sociedad de hoy, most ignorant people are people with degrees. la gente más ignorante son los que tienen los diplomas, True? When you listen ¿verdad? to them, Cuando les escuchas hablar a esas they don't personas, make sense. no hacen sentido. All right. So we have to, again, keep our ears and our eyes Entonces open. tenemos que mantener nuestras orejas, nuestros But we oídos might, we fall into the same worship. pendientes. Pero nosotros caemos en esa misma adoración. When he knows because, he's educated, knows more than I do. Él conoce porque él es más educado que yo, entonces él sabe más. That's idolatry. Eso es Don't idolatría. go there.
No vayas a ese punto. Why is he know more than ¿Por you? qué conoce él más que tú? Uh, which means encourages us to make sure we know the truth, Y eso nos debe animar a buscar y aprender la verdad continuing studying the truth. y estudiarla continuamente. Uh, and you grow, you get more truth. Y ustedes van a crecer, van a obtener más verdad. One of the things that the devil doesn't take into account Una de las cosas que el diablo no se da cuenta is a Christian conscience. es de la conciencia cristiana. Okay, when you are in a system Cuando tú estás en un sistema and say there's something wrong with this, y tú dices, hay algo que no está I don't correcto know en what it esto. is, No sé qué but es, I'm not comfortable, pero no me siento cómodo. and I disagree, Y estoy en desacuerdo, but I don't know why I pero no disagree. sé por qué estoy en desacuerdo. That's how I felt at Berkeley. Así me sentía yo en la They Universidad were de Berkeley. teaching socialism and Estaban evolution, enseñando evolución y Okay. socialismo. and I knew this was wrong, Y yo sabía, Because eso it está wasn't mal, biblical, eso no es bíblico, but I didn't know why it pero was no wrong. sé por qué está There was mal. nothing that was fed me No había to reason. nada que me había alimentado Okay. para poder razonar estos And temas. so that's how we are when we come out of these Y universities así as somos cuando Christians. salimos de estas universidades como cristianos. And several, if not, I can count several and many of my peers who went to church together with Puedo me contar en mi universidad que yo tenía varios desde mi salón de clase que iban a la iglesia stopped conmigo. believing. ¿Y qué pasó? They, Pararon de they creer. brought in this doctor something and something to our Bible study in college. We had Bible study. Nosotros teníamos estudios bíblicos en mi universidad de Berkeley. Y trajeron And un someone doctor. said, I've invited Dr. So-and-so, Dijeron, invité al doctor, Professor so-and-so. profesor, tarara, And he spoke y él nos Okay. habló. why it was reasonable. Why, Él nos- right? Psychology, all of that Él was nos empezó a reasonable. hablar de Okay. lo razonable, And why biblical belief porque la creencia Okay. bíblica was not supported by science. no iba en acuerdo con ciencia. Okay? And they just worshipped him. in a Entonces, si la sense. gente adoraba a But este it hombre, su wasn't long inteligencia. before one by one, the closest Entonces, friends mis amigos y la gente que iba a all la in the iglesia same conmigo, youth group. I went to youth group, so I know what it's all about. entonces yo iba a esos grupos de juveniles y yo sé cómo But era. they walked away. ¿Y qué pasó en esos In fact, Mis amigos empezaron a dejar a ir a la one iglesia. of my friends said, Pero I don't hacía- believe anymore. Una amiga me dijo, ya no creo. Ya no Maybe creo they en never Dios". believed in the first place. Yo creo que ni creyeron antes There was porque no root. no había of raíz, belief, no había okay? esa raíz de fe en ella. And we went to church, Y íbamos a la and, iglesia and yet no root. todo el tiempo, pero no se crecían esas There has raíces. to be a better way. Tiene que haber una manera To mejor de, educate. de educar. And we have married ourselves Y nosotros nos hemos to casado humanistic con education. la educación Okay. humanista. It infiltrated Ha now. infiltrado ahora Okay. That's where we are. y ahí es donde Okay. estamos. That's why you separate. Y por eso, sepárense. Okay? You're not dividing anything. No están dividiendo nada, ustedes no van a causar It may be división. like Abraham, you walk away, Puede ser como Abraham, a ustedes les toca alejarse, kind of caminar, disappear. desaparecerse. Okay? And you go where the Bible is taught Y vayan a esos lugares donde la Biblia está siendo enseñada, without all the distractions. sin ninguna distracción. You have to decide for yourself. That's Ustedes tienen conscience. que decidir por sí mismos. Esto es conciencia. Okay, and there's going to be a body of individuals Y va a haber un cuerpo de individuos who felt and saw the error up close. They saw corruption up close. porque ellos veían la corrupción al frente de Okay. ellos. You know, the Pope's in Rome. Entonces el Papa está en Roma, I'm in California. yo estoy en California. Boy, he looks majestic, Wow, right? cuando lo veo se I ve mean, he's got all this majestuoso. paraphernalia. Tiene todo okay? ese traje. But I'm not hermoso. up close and personal to see his Pero yo no character. estoy cerca a él See para what ver I'm su saying? corazón. But there were those who could, Pero hay aquellos que sí veían sus acciones and they were disturbed. y no les Dis- gustaba lo que veían. But where do they go? Pero entonces, ¿a dónde acuden? Esto And es lo they único. decide, I'm going to reject this worldliness. Entonces ellos decían, voy a rechazar esto del mundo. We call them monks, Los llamamos Okay. los monjes. and monasteries began to grow. Entonces empezaron a formarse Okay. los monasterios. And many times, they lack balance. Ellos les gusta el balance. Okay, but they rejected the immorality they Entonces saw ellos rechazaban la inmoralidad in que the church, veían en la right? iglesia. In the church at the top. En la iglesia, en los líderes de la Okay, iglesia. and so they made sure nothing like that would touch them. Entonces ellos querían asegurarse que nada de eso los tocara a ellos. So there would be no marriage, Entonces no se iban a casar, no wealth, no iban a tener riquezas, nada. Okay, I Nada. mean no riches,
Nada de Okay. riquezas de materiales, Okay, no silks, no, nada de trajes de seda. but many of them were sincerely separated. Y muchos sinceramente eran Okay, it separados. wasn't a religious practice. No era una práctica religiosa Okay, in most cases. en la mayoría de Okay. casos. But that was a natural reaction. Entonces esa fue la reacción Of natural conscience. de la conciencia. Okay. We'll see how that opens up. Y vamos a ver un poquito For más de us. cómo esto se expande. Okay. Instead of centralized, Entonces, en vez de centralizar these todo, monasteries were localized. estos monasterios eran algo local. And they did the work of God. Y ellos hacían la obra de Cristo, This de is the Dios. beginning of hospitals Este es el comienzo de los hospitales or hospice care. y el cuidado among the finales people, de la gente. you see. Entonces, esto pasaba It al nivel local. wasn't building the system, No estaban but construyendo it un was where sistema, the people were solo ellos se metían donde estaban las personas and providing their needs. y trataban de llegar And y even education. llenar esas necesidades, They aún de were- They educación. were the teachers. Ellos eran los maestros. Okay. Working quietly Ellos- and unseen. Ellos Okay. trabajaban sin que nadie los viera, trabajar calladitos. So again, no body of collection of, shall we say, clerics like this are, not all are sincere, but there were enough that were sincere. Entonces no voy a decir que todos estos tenían un corazón sincero para lo que That- están haciendo, pero suficientes estaban. Showed the character Eran of sinceros y Christianity. mostraron el carácter de la Okay, cristiandad. not the pomp and power, No el poder y all los the lujos ceremonies, y las but the ceremonias, simplicity sino que la sencillez of love de and amor, compassion, de kindness. compasión, de la bondad. And they themselves were among them. Y ellos mismos decían, yo soy uno de ustedes. Okay. So this is a response. Entonces esa fue la Sometimes respuesta. evil, Porque a okay, veces la maldad drives people to look for what is righteous. lleva a la What is gente a right? buscar qué Where es lo can I correcto, see, dónde puedo ver lo Okay, correcto, truth. dónde puedo There's vivir something la verdad. Evil here. Aquí esto How es can, maldad. where can I find ¿Dónde puedo ir good? para encontrar el bien the good? o Okay. gente haciendo el bien? And this is why many of us Y por eso muchos de Okay. nosotros are driven to the Word of God. nos atraemos a la palabra de Dios, nos atrae la Because palabra de Dios. we are driven back to the Word of God. Porque See, la maldad nos lleva de nuevo a las escrituras, okay. Back to Christ's teaching. nos devuelve a las enseñanzas de Cristo. Okay. So the northern, the northern churches Entonces- in England, they had to decide on the authority of Rome or authority of Christ. Entonces las iglesias en el norte de Inglaterra tenían que decidir en la autoridad de Cristo o la autoridad de la iglesia In the romana. beginning, they said to these missionaries, Y al principio les dijeron a estos misioneros, we don't know any other master but Christ. nosotros no conocemos ningún otro rey que Dios. And it's Señor que Dios. interesting that there is a historical document of this incident. Y tenemos un registro histórico de este incidente Okay, the exact words. con sus Okay. exactas palabras. So they said either believe or follow or the sword. Entonces ellos dijeron, ¿tú crees si no sigues o si no sigues la espada? Of course, we know the sword of the Lord is God's word, Y sabemos que la espada del but they Dios es meant su a palabra. literal sword. Pero ellos están okay? refiriéndose a una espada Yeah. verdadera. Do or die. Hazlo o muere. What's the difference between the Romanism and Islamism? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el romanismo y el islam? Same methodology, right? La misma teología, ¿no? Right. Same, yeah. Not more authority, but death as a result of Entonces, not, La muerte Yeah. si no Yeah. sigues, si no crees. okay, no liberty No hay whatsoever. libertad. But, you see, so it's interesting how the philosophy is different, Entonces, interesante, la filosofía es diferente, but the methods are the same, pero los métodos son los mismos. okay? To aggrandize, to build a Tenemos system, que construir un sistema, agrandar nuestro sistema, a human system. un It's sistema not humano, of God. no un Okay. sistema de Dios. Now, the only thing they knew was we don't have, Jesus is the head of the church. Lo único No. que ellos sabían es, Cristo es la cabeza de la iglesia. That's about as simple as it gets. Y eso es lo más sencillo, lo que podemos Okay, entender, without the word of God. sin la palabra de Dios. Okay, I mean, what is it? The Apostles' Creed or the Gospel was so clear and simple. El credo de los apóstoles era sencillo y era entendible. Okay, and that's the truth about the church. Y esa era la verdad sobre la iglesia. So
the church, the sword won. Entonces que la espada ganó, la espada de la Okay. iglesia ganó. And there was conversion, Y se convirtieron, and the historian says y los historiadores dicen most conversions were not real. que la mayoría de conversiones no eran genuinas. If you're threatened by the sword, Si tú estás siendo amenazada Okay. por la espada, then your tendency, humanly speaking, is to surrender. entonces tu tendencia, hablando humanamente, es de, It's not Caesar Amén. doing this. entonces no es César haciendo esto, It's the church es leader. la iglesia que está haciendo esto. Okay. There are threats, again, spiritual threats as Y well hay- as physical threats. Amenazas espirituales y hay amenazas también físicas. And it says that with this kind of conversion, Y lo que dicen es que con esta clase de whether conversiones, thousands or more, sean miles o más, that when these authorities or when these are not around que to cuando estas autoridades ya no estén presentes, say many of these northern people went back to idol worship. porque vemos en la historia entonces que muchas de estas naciones del norte volvieron a la idolatría. So they won and they lost. Entonces, digamos, ganaron en la But iglesia they're católica, pero a la more- misma vez they perdieron. were more concerned with numbers. Porque You have to su understand that. idea era números, Okay? queremos números. Not the individual. No queremos Not- individuos. Not even real belief. you No won't put debemos that ni, way. no queremos ni creencia verdadera, Okay. genuina. Because there is no rooting Porque aquí of no había the nada, truth. no querían crecer las raíces de la There's verdad en los government, individuos, again, by fear, sino que era gobierno por temor spiritual consequences, y de temor a las consecuencias as, espirituales, as well as physical. aún y también consecuencias físicas si no creías o obedecías. Okay. So that's Romanism. Entonces In- eso in es short, romanismo okay. en pocas, With the Palabras. support, again, with military. con el apoyo Okay. de la militar, And del ejército. The bishop or the pope and king Tenían los worked papas together. y los reyes trabajando both juntos. had their separate powers, but Todos, they had power. ambos tenían poderes separados, pero The pope ordained the king. el papa ordenaba al rey. The king protected the El system, rey the church. protegía That el was a sistema de great la deal, iglesia. Entonces right? eran como un buen trato. Okay, if you have the approval of the pope, who is the mediator between God and man, Si tienes la aprobación del papa, que es el mediador entre Dios y los then you hombres, have divine authority. entonces ¿qué? El rey ahora tiene autoridad divina. Okay, that was the sort of agreement. Ese era el acuerdo que tenían. Okay. I think it's, before we get to Islamism, Antes que empecemos el Islam, okay, maybe we should el break Islam, and then we'll come back. to vamos a this. tomar un descanso y We have volvemos a 10 hablar de minutes este tema. before 11. Entonces tenemos 10 minutos antes de las 11, pero descansen.